Bienvenidos a Terror JL. El día de hoy hablaré de 5 leyendas urbanas en México que seguro te dejarán pensando si en verdad son leyendas o quizás son hechos que sucedieron tal y como los cuentan. Pero debido a que vivimos en un mundo aburrido y monótono, nos cuesta trabajo creer que esas historias hayan sucedido tal y como las cuentan. A pesar de todo ello, muchas de las leyendas podrían tener una explicación lógica y real sin meternos en temas paranormales o fantásticos. Sin más que agregar, comencemos. La primera leyenda de la que les voy a hablar se conoce como el árbol del vampiro y sucedió en Guadalajara, Jalisco. Todo comenzó cuando en algún momento del siglo XIX un extranjero proveniente de alguna parte de Europa llegó a Guadalajara. Al pasar los días, los vecinos se dieron cuenta de que el extranjero no salía mucho de casa. Era huraño. Después de un tiempo, los vecinos comenzaron a notar que sus animales amanecían muertos. La gente del lugar pensó que quizás se trataba de alguna enfermedad, pero comenzaron a notar que los animales no tenían ni gota de sangre. También observaron que tenían unos agujeros pequeños en el cuello. Si bien pudo ser un murciélago vampiro, para poder terminar toda la sangre de siquiera un animal, dicho murciélago tenía que ser gigantesco, quizá del tamaño de un perro de raza mediana. Después de unos días, personas comenzaron a desaparecer. La gente de la zona se reunió para dar con el asesino, cuando de repente escucharon gritos desesperados que pedían ayuda. Era una de las víctimas del nuevo vecino. Al ver el suceso, la gente pensaba que el sujeto era un vampiro, por lo que le enterraron una estaca en el corazón y lo sepultaron en el panteón de Belén. Meses después, en la lápida del vampiro comenzó a crecer un árbol. Con cada año que crece rompe un poco más la piedra. Cuenta la leyenda que cuando el árbol caiga o la piedra se rompa por completo, el vampiro regresará a vengarse de los ciudadanos. La siguiente leyenda se trata de la mulata de Córdoba. Ocurrió en el siglo XVII en Córdoba, Veracruz. Ahí vivió una mujer que curaba a los enfermos. En ocasiones curaba a los que incluso parecía que ya no se podía hacer nada por ellos. Se dice también que cuando las mujeres eran abandonadas por sus maridos, la mulata las ayudaba para que ellos regresaran. Algunos vecinos aseguraban que en las noches se veían destellos en la casa de la mulata y que practicaba rituales. Esto llegó a oídos de don Martín de Ocaña, alcalde de Córdoba, que quien al ver a tan hermosa mujer la cortejó y le daba regalos, pero la mulata no aceptaba nada, no le interesaba el hombre. Poco después el alcalde dijo que la mulata le había dado un brebaje y que perdió la razón, y en nombre de la Santa Inquisición fue a su casa y la llevaron a la cárcel de San Juan de Ulúa, y la sentenciaron a que fuera quemada en leña verde, en presencia de la gente, para que lo tomaran como ejemplo. Cuando llegó a San Juan de Ulúa, la mujer encontró un trozo de carbón y dibujó un barco. Después, le preguntó al guardia, ¿qué le hace falta a este barco? A lo que el guardia contestó, que navegue. Y la mulata saltó en el barco que estaba dibujado en la pared y desapareció. ¿Crees que al final la mulata le haya tomado la palabra al alcalde de irse con él? ¿O piensas que en efecto tenía poderes? La tercera es quizá una de las más recientes. Se trata de la isla de las muñecas en Xochimilco. La leyenda comienza cuando don Julián Santana Barrera encontró el cadáver de una niña. Poco después, don Julián aseguraba que el espíritu de esa niña lo atormentaba. Un día, encontró una muñeca vieja a las orillas de la isla. Asumió que pertenecía a la niña, así que la colgó en uno de los árboles. Después, don Julián aseguraba que la niña había poseído a la muñeca, así que decidió colgar más. Pero según don Julián, ahora todas las muñecas estaban poseídas. Eventualmente don Julián se volvió un ermitaño. Se dice que quizá era él quien estaba poseído, pero tal vez solo fue que al haber encontrado el cadáver de la pequeña lo llevó a la locura. Hoy en día, la isla de las muñecas es un atractivo de Xochimilco y hay incluso recorridos guiados. ¿Crees que don Julián estaba demente? ¿O que inventaba esas historias porque quizá perdió a su hija, si es que la tuvo? ¿O que todo es verdad y el espíritu de la niña sigue rondando en ese lugar? Se dice que el espíritu de la niña se le aparece a las personas que se sienten completamente solas. La siguiente leyenda habla de la casa de Álvaro Obregón. Entre los años 1934 y 1940, cuando México aún se recuperaba de los estragos de la revolución y que además era una época de crisis, una muy parecida a la que vivimos hoy en día,
había una enfermedad conocida como tifoidea. La fiebre tifoidea se produce por una bacteria llamada Salmonella typhi, la cual provoca fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal y estreñimiento o diarrea. Dicha enfermedad se puede tratar con antibióticos. Sin embargo, el pueblo de México estaba en uno de sus peores momentos, y lo que se podría pensar es sencillo, resultaba un objetivo imposible, solo un sueño, pues la gente no contaba con el dinero suficiente para hacerle frente a una enfermedad como esa. Debido a lo anterior, muchas personas no podían ser tratadas en hospitales, por lo que tenían que ser atendidas en lugares improvisados, y entre estos lugares está la famosa Casa Negra de Álvaro Obregón, también conocida como la Casa Mondragón, cuya razón del nombre explicaré más adelante. Para 1935, los casos habían crecido exponencialmente, lo suficiente para que los religiosos creyeran que eso tenía que ser en definitiva obra de demonios que querían castigar a las personas por su mal comportamiento. Así que un día, no se sabe quién o quiénes, iniciaron un incendio por miedo a la enfermedad. Muchos enfermos y doctores murieron ahí quemados, otros asfixiados por el humo. A la mañana siguiente, las imágenes que la gente y autoridades vieron no podía ser descrito con palabras, pues la mayoría de víctimas presentaban quemaduras de segundo y tercer grado. Tanto dentro como fuera de la casa había cuerpos inertes. Tiempo después, la casa se vendió a un señor apellidado Mondragón, razón por la cual la casa también se conoce con ese nombre. El señor Mondragón se mudó allí con su esposa y sus 3 hijos. Un mes después de mudarse, toda la familia murió. Pasaron los meses y grupos de indigentes llegaban a habitar la casa, pero ninguno de ellos soportó muchas noches, pues decían que escuchaban gritos, risas de niños y susurros por la noche. Actualmente se encuentran puestos de comida fuera de la propiedad. Los dueños de dichos puestos aseguran que a partir de las 10 de la noche se siente un frío intenso e insoportable, sin importar qué tan cerca estén del fuego con el que cocinan. También dicen haber entrado a la casa, pues la puerta está entreabierta, y que al encontrarse adentro de la propiedad, sienten manos o alguna fuerza que los empuja hacia afuera. De igual manera, algunos comensales han visto rostros en las ventanas de dicha casa. ¿Y tú? ¿Crees que haya sido invento de la iglesia lo de las posesiones demoníacas y el castigo divino, y que en realidad fueron los vecinos que no querían que esa casa fuera el resguardo y el cultivo de dicha enfermedad infecciosa? Y en cuanto a la familia Mondragón, tengo una teoría. Quizás su muerte se debe a que la casa no la habían limpiado debidamente, pues solo imagina que fueron meses los que estuvieron todos esos enfermos, y que además fueron calcinados dentro de la casa. Todo lo que respiró la familia por un mes entero quizá fue suficiente para que una noche simplemente su organismo no lo resistiese más. Aunque en cuanto a la atmósfera que hay en dicha casa, así como las psicofonías y las apariciones, eso es otro cuento, pues a estas alturas hay demasiados indicios que apuntan a que una vez muertos, la energía que hay en nuestros cuerpos, alma, si lo quieres ver así, no parte al instante. En ocasiones se queda rondando por siempre en el lugar donde se desprendió del cuerpo. La quinta leyenda de la que les hablaré es de la planchada. No se sabe cuál es la versión oficial de esta leyenda, pues hay distintas versiones. Sin embargo, la variación solo se ve reflejada en los detalles, pues en cuanto al argumento medular, no cambia en lo absoluto. La leyenda nos habla un poco de la historia de Eulalia, una enfermera que trabajaba en el Hospital Juárez. Eulalia era una enfermera buena, que trataba muy bien a los pacientes, era amable, educada y siempre tenía un uniforme bien planchado. Cuenta la leyenda en una de sus versiones que conoció a un hombre, el cual se enamoró perdidamente, a tal grado que ya estaban dispuestos a casarse. El hombre le dijo a Eulalia que tenía que irse por 15 días a un curso. Eulalia esperó. Luego de unos días, alguna compañera le dijo lo que parecía solo ella ignoraba. Su prometido había renunciado y estaba de luna de miel con su esposa. Esto destrozó a Eulalia, lo suficiente como para cambiar por completo su trato hacia los pacientes. Dicen que su actitud era tan nefasta hasta el grado de llegar a negligencias médicas. Algunas versiones dicen que se suicidó, otras que al final de sus días reflexionó de todo lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Se dice que cuando murió, tanto pacientes como personal médico lograron verla e incluso se dice que quizá ayudaba a la recuperación de los pacientes, pues curiosamente la veían poco antes de recuperarse.
incluso en ocasiones cuando dicha enfermedad o padecimiento parecía no tener remedio. Ha habido incontables historias de enfermeras que se aparecen en los hospitales, no solo en México, sino alrededor del mundo. ¿Será que aún después de la muerte quieren ayudar? Hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video futuro del canal.